Por eso, Señor, te decimos gracias, te amamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, saludamos, hermanos, con mucho cariño y les decimos a cada uno de ustedes buenas noches, a los que estamos acá y usted que nos brinda su amable sintonía. Aquí estamos nuevamente queriendo llevar una palabra de parte del Señor y que en el nombre de Jesús nos pueda hablar por su espíritu a la familia y que pueda hablar a su corazón y que nosotros podamos tomar decisiones esta noche en función de lo que Dios quiere que hagamos en nuestra casa. Miren, en la vida, todo en la vida es avanzar. Creo que solo por ahí se usa una frase en donde dicen, sos como el cangrejo, que el cangrejo en algún momento va hacia atrás, ¿verdad? Pero el cangrejo normalmente lo hace cuando tal vez va tratando de defenderse. Pero la idea de Dios, el propósito de Dios para nosotros, para nuestra vida y para nuestra familia, es que nosotros avancemos en la familia. ¿Será que como familia estamos avanzando? Porque hay tres posiciones: la posición de estar estático, la posición de estar avanzando o también la posición de estar retrocediendo. Obviamente en el orden que corresponde es estar retrocediendo, estar estático o estar avanzando. Entonces lo ideal es avanzar, no retroceder. Me llamaba mucho la atención en Jeremías 7, ese versículo, le leo la Biblia textual, porque Dios le está hablando a su pueblo. Y dice la palabra en 1 Corintios 10 que todo lo que le pasó al pueblo de Israel, 1 Corintios 10:3 o 10:11, por ahí está, dice que es una sombra y figura de lo que a nosotros como iglesia nos va a pasar o no puede estar pasando. Jeremías 7:23, la Biblia textual dice de esta manera, dice, sino que les mandé diciendo, escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, andad en todo el camino que os he ordenado para que os vaya bien. Aquí, entre otras cosas, en Jeremías 7:23, Dios le da tres instrucciones, entre otras al pueblo, que son las tres instrucciones que nos da esta noche a nosotros como familia. Dice, hay que escuchar la voz de Dios, hay que andar en el camino ordenado por el Señor, no en el que nosotros pensamos que es el camino. Tiene que ser un camino ordenado por el Señor, es decir, dirigido por Él. Y dice, porque cuando vemos en el libro de los Salmos, dice que por Jehová, es decir, por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Entonces, cuando vemos el siguiente versículo, que es el versículo 24 de Jeremías 7 de la Biblia textual, dice, pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino que caminaron en la dureza de su malvado corazón, según su propio consejo, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Ahí está lo que nos va a ocupar en esta noche, porque la idea, hermanos, del Señor, el deseo del Señor es que nosotros como familia avancemos, como cristianos avancemos, que como matrimonio avancemos. Pero usted dirá, pastor, pero ¿hacia dónde vamos a avanzar? Ya nos lo enseña el Señor aquí en Jeremías 7:24, que vamos a avanzar, vamos a escuchar su voz y vamos a andar en el camino que Él nos ha marcado, es decir, para poder terminar esta carrera. Antes de continuar, quisiera hacerle un relato para ponerle una base en la que usted pueda entender hacia dónde, a través o por el Espíritu, lo quiero llevar esta noche con la ayuda del Señor. Miren, cuando leemos en el contexto Jeremías 7, dice que el Señor llama a Jeremías y le dice, Jeremías, te quiero pedir un favor. Eso está en el versículo 1. Este pueblo, y le dice, ve y dilo en las puertas de Judá. Aquí está hablándole al pueblo de Judá, obviamente. Acuérdese que está Israel, que está conformado por el mismo Israel y el mismo Judá. Entonces el Señor le da una instrucción a Jeremías y le dice, párate en la puerta del templo y comienza a decirle a todos aquellos que entran y salen del templo lo que yo te voy a mandar a decir. Y se lo estoy parafraseando y comienza el Señor y lo primero que le dice es, dile a este pueblo, porque este era un pueblo que ellos estaban confiados porque el templo estaba ahí en Judá, es decir, el templo estaba ahí en Israel. Entonces la gente iba al templo, por decir algo, iban a la iglesia, eran familias que se congregaban, eran familias que servían al Señor, pero el Señor estaba molesto con esas familias. ¿Sabe por qué?
porque ellas iban al templo, pero cuando salían del templo vivían una doble vida, vivían en pecado. Dice que aborrecían a su hermano, cometían robos, homicidios, llevaban ofrenda. Imagínense qué tremendo. Y en Jeremías 7, que es un capítulo bien duro para el pueblo de Israel, pero es una advertencia para nosotros como familias, el Señor les dice: diles que no porque tienen un templo y van al templo se van a salvar. Y eso es lo que a mí me puso a temblar. Porque nosotros en este tiempo, como familias, tenemos que revisar si nosotros estamos yendo al templo, si nos congregamos y servimos al Señor, pero no estamos dando frutos, es decir, no estamos avanzando. Ahora, vamos a ver el por qué o por qué circunstancias a veces nosotros no damos fruto como familia. Entonces, ¿cuál era el problema? Y mire que ahí hay una frase bien tremenda en Jeremías 7. Dice que el Señor les menciona: ustedes el templo, es decir, la forma de buscarme a mí, dice el Señor, han convertido el templo en cueva de ladrones. Y lo que más indignó al Señor es lo que nos ocupa como familia. Dice que el Señor le advierte a Jeremías y le dice: no ruegues por ellos, no llores por ellos, porque yo no voy a escuchar tu oración. El Señor estaba molesto, hermanos, porque estas familias iban al templo, pero no había arrepentimiento en ellos. Entonces, ¿cuál es el punto? Allí es donde el Señor les menciona y le dice: mira, Jeremías, mira a los hijos de ellos, buscan leña, los padres encienden el fuego, y las madres, dice, hacen tortas para la reina del cielo. Es decir, había pecado, había iniquidad, había robo, adulterio, fornicación, había lascivia, había idolatría, entre otras cosas, pero iban al templo. Y eso es lo que a mí me puso a temblar. Entonces viene Dios en su misericordia, les dice en el versículo 23: diles que yo les mando a pedir que escuchen mi voz. Y yo voy a ser el Dios de ellos, porque su corazón estaba lejos. Díganles, les dice a través de Jeremías, a las familias que van al templo, que por favor enderecen su caminar, que caminen por el camino que yo les estoy trazando, no por el que ellos están transitando. Entonces Dios les da la instrucción: escuchar la voz de Dios, andar en el camino ordenado por Él. Y en el versículo 24 dice: pero no escucharon ni inclinaron su oído. Porque una cosa, no sé si le ha pasado, ¿qué es lo que demanda Dios de nosotros, hermano? ¿Qué es lo que demanda Dios para nuestro matrimonio y para nuestra familia? Que nosotros, aún para nosotros como cristianos, que escuchemos la voz de Dios. A veces no sé si le ha pasado, porque a eso se refiere este versículo. Cuando nosotros a veces escuchamos y no escuchamos bien, nosotros decimos: un momento, ¿qué dijiste? Entonces uno inclina el oído. Eso es lo que Dios quería. Pero este pueblo de Israel, hermano, no escuchaba la voz de Dios. Y dice: sino que caminaron en la dureza de su malvado corazón, según su propio consejo, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Qué hizo este pueblo? Aparte de no obedecer la instrucción que Dios le había dado. ¿Cuál instrucción? Escuchad mi voz, dice el Señor, y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Andad en todo el camino que os he ordenado. Entonces, Dios les estaba dando la oportunidad de enderezar, porque ellos eran familias que iban al templo, pero no tenían enderezado su caminar. Entonces, Dios les da la instrucción, desobedecen la instrucción, y ellos no escuchan la voz de Dios, caminan en la dureza de su corazón, siguen su propio consejo, como quien dice: no vamos a escuchar al Señor, mejor vamos a seguir por aquí, porque creo que por aquí es. Esto nos lleva a aquellas familias, porque hoy vamos a hablarle a las familias, pero también nos lleva a aquellos cristianos que no quieren escuchar la voz de Dios para corregir sus vidas, pero sí quieren que Dios les haga un milagro, que Dios les provea, que Dios haga lo imposible porque pasen cosas buenas en su vida. Pero ellos, no hablo de nosotros, pues al final la palabra es para todos, no quieren tomar la decisión de escuchar la voz de Dios, quitar de su corazón esa dureza que de repente viene producto de las acciones que realizamos. Y dice, y eso es lo más triste, hermano, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Entonces, vemos aquí una congregación, vemos aquí unas familias
que lejos de avanzar en el camino que Dios les había trazado, ellos retrocedieron. Ahora, paremos aquí. ¿Cuál es la instrucción del Señor? Hermano, en este tiempo, es que mire, acabamos de venir en esta semana, estuvimos en un viaje misionero aquí por el Casanare, a quienes les mandamos un abrazo allá. De verdad que fue una bendición haber compartido con ellos. Entonces, hermano, los mismos líos que hay en el Casanare, hay aquí en Bogotá y hay en cualquier lado de donde usted me está escuchando. Hablo de los líos en las familias. Hermano, el mismo problema, el mismo patrón de comportamiento, lo económico, la violencia intrafamiliar, el abandono de los hijos, la indiferencia parental y tantas, el pecado entre ellos, el no quererse casar entre ellos y tantas cosas que se dan. Entonces yo digo, Señor, este patrón está haciendo daño no solo a Colombia, sino que al mundo entero. Está haciendo daño en Honduras, en el Ecuador y en cualquier parte del mundo, porque ahora las relaciones en las familias ya no es lo mismo como en mi tiempo o de un tiempo para acá. Algo cambió, hermano. Entonces, le decía esto porque hay cargas y esto, mire, es que ese es el problema, que esto, lo que le acabo de demostrar en Jeremías 7, 23 y 24, el no escuchar la voz de Dios, el no prestar atención, el endurecer su corazón, en caminar por el camino que el Señor no les ha mandado, a través de no oírlo a Él, de no acercarse a Dios, aunque van a la iglesia, eso es lo que me preocupa. Entonces hemos caído en una religiosidad que ahí lo vamos a ver. Entonces hay familias, ojo con esto, no porque nosotros prediquemos, cantemos, sirvamos al Señor, vayamos a la iglesia, ofrendemos y traiga sus diezmos o sus aportaciones especiales, es una garantía que la cosa va a ir bien. Y eso es lo que me puso a temblar. Es que miren, el Señor, nosotros, ¿qué es lo que quiere el Señor? El Señor dice, obediencia quiero más que sacrificio. Entonces todas esas cosas que yo le mencioné se pueden volver sacrificio. Pero si no estamos en obediencia, no nos va a funcionar la cosa. Entonces se vuelve una carga. Hay familias cargadas en el evangelio, en lo secular, en lo laboral, aún en lo ministerial. Hay familias con cargas, hermano. Yo vi mucha familia cargada allá, como lo veo que están acá. Hay muchas familias con cargas económicas, cargas seculares, cargas laborales, cargas ministeriales. Es que todo en la vida tiene carga, pero a mí me llama mucho la atención, porque ahí hasta se lo puse con letras amarillas, dice, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Entonces, las cargas nos hacen retroceder. Y hoy vamos a ver a la luz de la palabra, qué cargas hacen que la familia retroceda y no termine la carrera con gozo. ¿Cuál es la instrucción del Señor? Le puse aquí la Biblia Castillan, esta Biblia es del 2004, es una versión del 2004 Castillan. Dice Hebreos 12:1, usted conoce ese versículo, dice en esta versión, entonces la instrucción del Señor es esta, aquí comienza todo, aunque ya comenzamos y el Señor visualizó cuál era su instrucción, que escucháramos su voz y que nos acercáramos a Él para caminar en el camino que Él nos ha trazado. Esa es la instrucción del Señor. Entonces son tres cosas que no debe perder de vista, porque el pueblo de Israel hizo lo contrario. ¿Cuáles son esas tres cosas, pastor? Primero, escuchar la voz de Dios. Segundo es caminar por el camino que el Señor nos ha mandado a caminar como familia. Y tercero, despojarnos de toda carga que nos limita el avanzar en el Señor. Tres cosas, no se le olvide, tres cosas tenemos que poner en orden y en práctica para poder llegar a la meta como familia, como matrimonios, aún como cristianos. Escuchar la voz de Dios, atesorarla en nuestro corazón, que cobre vida, y eso va a hacer que nuestro caminar vaya en pos del camino que Dios nos muestra. Y luego, despojarnos de toda carga, como está ahí en Hebreos 12:1. Pero el pueblo de Israel en Jeremías 7 hizo todo lo contrario. Por eso el Señor se molestó con ellos. Y las familias se involucraron no solo en idolatría, sino que en pecado. Dice Hebreos 12:1, por cuanto todos estamos rodeados de tan grande número de testigos, ahí está la instrucción, despojémonos de cualquier carga que pueda impedirnos correr bien
Entonces, escuchar su voz, perdone, ahí se lo voy a estar repitiendo, porque esa es la instrucción del Señor, esa fue la instrucción que Dios me dio para que se la trasladara a usted, pero primero fue para mí, para mi esposa y para mí, para mi familia. Entonces es escuchar la voz de Dios, caminar en el camino que Dios nos ha trazado, no en el que yo pretendo, y luego despojarme de toda carga. Entonces, despojémonos de cualquier carga que nos pueda impedir correr bien, especialmente del pecado que nos agobia y nos hace tropezar y caer. Corramos luego con perseverancia, otra versión dice con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Y en el versículo 2 dice, ¿cómo se corre? Puesto los ojos en Jesús. Entonces, mire, toda familia tiene líos, hermano. Todas las familias tienen una u otra situación o muchas situaciones que arreglar o solventar en el Señor. Pero no estamos solos. Dios está con nosotros. ¿Qué tengo que hacer yo como matrimonio, como familia, para poder solventar y poder correr esta carrera, llegar a la meta? Primero, escuchar su voz, caminar en el camino que Él me ha trazado, despojarme de toda carga con la ayuda del Señor. ¿Y cómo me va a funcionar esto? Puesto los ojos en Jesús. Mire que esta misma versión en la TLA me gusta, porque ahí hay una frase que marcó en lo que estaba desarrollando el tema. Dice, todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Le estoy leyendo Hebreos 12:1 en la versión TLA. Por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo. Pues la vida, esa fue la frase que me marcó, hermano. La vida es una carrera que exige resistencia. La vida familiar es una carrera que exige resistencia. Por eso nosotros tenemos que despojarnos de toda carga, de todo peso, de todo pecado, de toda situación que nos estorba el caminar. Entonces esta noche, con la ayuda del Señor, yo quisiera hablarles precisamente de eso, de esas cargas que estorban o limitan el avance familiar. Y lo hermoso de esto es que, si usted se recuerda, ¿cómo es poner los ojos en Jesús? Cuando vemos en los evangelios, el libro de Mateo, en Lucas 14:27 dice, porque hay una carga. Lucas 14:27 dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Entonces hay carga, hay una carga. Entonces Cristo nos llama en Mateo 11:29 y 30, Mateo 11:29 y 30, a que llevemos todas nuestras cargas sobre Él, a que llevemos un yugo, porque dice, yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, si lo pongo en contexto, por si usted se acaba de incorporar, la instrucción del Señor en esta noche es, hermano, despojémonos de toda carga, revisemos qué cargas hay en la familia que en este momento nos limitan para poder avanzar, porque Dios quiere que vayamos hacia la bendición, que si hay problemas los podamos solventar con la ayuda de Él. Pero tenemos que poner en práctica y poner por obra 3 principios, entre otros. La Biblia está llena de principios. El mundo espiritual es un mundo de principios, de derechos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Escuchar la voz de Dios, sensibilizarme a su voz, poner por obra la palabra, caminar en su camino, despojarme de toda carga y poner mis ojos en Jesús. 4 cosas que es como un equilibrio. Entonces, hay cargas que limitan el avance familiar, porque esta noche tenemos que revisar si estamos avanzando, porque si nosotros estamos involucionando o retrocediendo en el matrimonio, en la familia y en nuestra vida espiritual, entonces estamos en un problema. Como dice, hay problemas. Houston, tenemos un problema. Entonces, no se olvide que la vida familiar es una carrera que exige resistencia. Es tiempo, hermanos, que tenemos que revisar, porque las cargas nos hacen retroceder o quedarnos estáticos. Y esta noche la intención, pues, del Señor, no, al final yo solo soy un instrumento, espero que le pueda estar bendiciendo, pero Dios lo que quiere es que avancemos. Hermano, no podemos estar en la familia con los mismos líos, porque ese es el problema. Fíjese que allá yo solo analizaba y me reía, digo, Señor, es que esto es... Mire, ¿cuál es el problema de las cargas en las familias? Que hay familias que superan un problema, pero más adelante vuelven a recoger la misma carga.
les hace falta esa carga. Ahora, hay situaciones en las cuales nosotros, quizás solo el Señor sabrá el tiempo que vamos a estar lidiando con ellas. Pero hermano, hay gente que supera un problema y más adelante se vuelve a meter en él, porque se le vuelve un círculo. Entonces, por eso, ¿por qué no avanzan en esos problemas? Porque no se los llevan al Señor, sino que tratan de solucionarlos con sus propios medios, con su propia sabiduría, con su propia inteligencia, y quizás les funciona, pero el Señor quiere que llevemos todas las cargas. Es que es mejor que las cargas familiares las administre el Señor y no nosotros, porque ahí es donde está el fracaso para muchos. Entonces me di a la tarea de buscar qué cargas en las familias limitan que avance. Hay varias, hermano. Dije, Señor, ¿cuánta carga hay? La primera que encontré es la carga de Egipto. ¿Cuál es la carga de Egipto? La esclavitud. Y usted dirá, pastor, vivimos en una época moderna. No, vivimos como esclavos algunos. Bueno, yo reprendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero yo digo vivimos para ver que no lo estoy señalando, pues, ni los que estamos aquí, ni usted que nos escucha. Pero mire, la carga de Egipto produce esclavitud. Egipto es el mundo. Egipto es los placeres del mundo. Usted sabe que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Entonces la esclavitud es cautividad, es estar en una cárcel. La vida familiar, no se olvide, es una carrera que nos exige resistencia. Pero esta carga de Egipto que usted tiene al frente es una carga que limita el poder llegar a la meta. Y nos vamos a dar cuenta por qué. Entonces, estas cargas nos hacen retroceder, nos hacen difícil el caminar. Por eso hay familias que ven el Evangelio como una carga, aunque usted no lo crea. Porque no sé cuál sea el concepto que tienen del Evangelio. En el Evangelio dice que la vida del Evangelio es gozo, paz y en el Espíritu Santo. Justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Son frutos en el Señor, luego viene lo material. Pero, mire, aquí hay algo muy tremendo, porque esta carga de Egipto, cuando me fui al original, es el Hebreo 60:31, ya le pongo Éxodo 6:6, que ahí es donde está. Y esa carga de Egipto dice menosprecio, significa depresión, significa aflicción, debilidad, significa humillación, significa quebrantamiento, significa violencia, entre otras. Ahí hay muchas. Entonces, ¿cuál es la carga de Egipto? Es que algunas familias están esclavizadas al mundo, a los placeres de la carne, a los placeres del mundo. Hermano, yo no estoy le quiero aclarar algo. Tal vez me va a decir, es que usted, pastor, qué carnal, pero prefiero que me conozca como soy yo. Hermano, para que vea cómo soy yo, le digo a mi esposa, cuando veníamos ya de regreso, le digo, oye, me estoy viendo tentado, ¿no te gustaría ir a los juegos? Le digo, porque aquí en Salitre acaban de inaugurar un nuevo juego ahí, pero extremo. Entonces le digo, me estoy viendo tentado a ir para que nos subamos. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que en la vida hay que divertirse sanamente, hay que salir con la familia, hay que disfrutar, si va a salir a comer, ahí me lleva, pero vayamos y hagamos todo lo que sea dentro de las normas que el Señor le agrada. Yo estoy a favor de eso, hermanos. Si nos vamos a ir a la playa, vayamos, disfrutemos la familia, disfrutemos el matrimonio. Pero el problema es estar esclavizado a aquello que nos aleja del Señor. Y que eso nos trae menosprecio, nos trae depresión, nos trae aflicción, nos trae opresión, nos hace incluso hasta violentos. Porque el problema era, mire, el pueblo de Egipto, en Éxodo 1:14 está eso, dice, les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además eran crueles en sus exigencias. Entonces, hay cargas que tal vez están amargando la familia. Hay hijos que pueden estar amargados porque sus papás solo pasan trabajando y no les dedican tiempo.
Está difícil hoy, pero hermano, es el agua que me estoy tomando, creo. Pero vamos a llevarlo despacio. Porque la idea no es señalar, la idea es enmendar, decir, Señor, no estaré cargando a mi matrimonio. Hermano, hay esposas que no lo dicen, pero pueden estar frustradas por el esposo, por situaciones que él está haciendo. Hay esposos que pueden estar frustrados por situaciones que su esposa está haciendo. Entonces, ve un pueblo que se amargó, un pueblo que lo humillaron, lo afligieron, lo dominaron, lo violentaron, lo menospreciaron. Ese era el pueblo de Israel, pero puede ser nuestra familia, yo espero que no. Éxodo 6:6 dice, por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. El versículo 7 de Éxodo 6 dice, y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de Egipto. Entonces, yo aquí en Éxodo 6 y 7, Éxodo 6, versículos 6 y 7, veo que hay esperanza, porque el Señor nos promete sacarnos. Ahora, el problema es que algunos no quieren soltar esas cargas. Ahí es donde está el problema, ahí es donde la mula botó a Genaro. Ahí es donde hay que darle vuelta a la arepa, hermano. Ahí hay que tomar decisiones. Hermano, es que es tiempo de revisar nuestra familia, de revisar el matrimonio, pero debemos de tomar decisiones. Porque puede ser que tengamos cargas del mundo en el matrimonio, dentro de la casa, en la familia. Aunque tengamos la promesa de Éxodo 6:6, es que mire, el Señor nos da la promesa, pero nosotros tenemos que activarla por el Espíritu. ¿Y cómo se activa? Tenemos que hacer nosotros. Hermano, imagínese a alguien que quiere encontrar trabajo y no sale a buscar. ¿Cómo va a encontrar trabajo? Bueno, aquí ahora hay teletrabajos y ese tipo de cosas. Lo que le quiero decir es que Dios nos da la promesa, pero nosotros tenemos que caminar. A eso se refiere cuando lo vimos allá en Jeremías 7, que dice el Señor, que caminen por el camino que yo les he trazado. Eso es caminar y buscar la promesa de Dios. Oír la palabra, atesorarla, ponerla por obra, caminar en la promesa de Dios, despojarnos de toda carga y poner los ojos en Jesús. 4 cosas que se ven sencillas, pero comienza con nuestro interior. Hermano, perdone si vi ahorita, aunque la verdad no se lo recomiendo, lo vi porque me cayó un pedacito así del video y yo lo quise ver, pero él es muy malcriado, es un actor colombiano famoso, hermano, con problemas en su matrimonio, se divorció, tiene no sé si 1 o 2 hijas, y él decía, tuve que morir a mí mismo. Él no es ni cristiano, hermano. Lo entrevistó un pastor ahí que tiene un programa y lo entrevistaba y él mismo dijo, tuve que morir a mí mismo para poder salir, porque él andaba en modo actor, dice en su vida, 36 años pasé viviendo en modo actor. ¿No será que nosotros estamos en el modo actor en la familia? ¿No será que estamos en el modo matrimonio, pero la realidad allá cuando vamos a la intimidad derramamos lágrimas porque las cosas no van bien? ¿No será que los hijos andan en modo actor también porque las cosas no van bien? Y no nos lo dicen. Porque esta esclavitud es tremenda, hermano. La esclavitud o la carga de Egipto es una esclavitud difícil de salir, pero solo el Señor nos puede sacar de ahí. Que en el nombre de Jesús el Señor nos saque de eso. Pero por favor le pido algo, tome acción sobre su vida. Tiene que ver qué cosas nos tienen esclavizados. El mundo esclaviza, hermano. Los trabajos, yo no digo renuncia a su trabajo, no. En el nombre de Jesús, que su trabajo lo conserve, que Dios le pueda dar un aumento, le puedan dar un bono en el nombre de Jesús, que algo pase, que usted pueda tener gracia y pueda seguir adelante, y ascendiendo en su trabajo. Pero ¿no será que hay cargas del mundo, de Egipto, en nuestra casa? ¿No será que, por ejemplo, nuestros hijos trabajan y no les rinde el dinero porque pasan comprando cosas que no necesitan? ¿No será que la economía ha menguado porque los esposos tal vez gastan en cosas que no necesitan?
¿No será que en la familia hay cosas, porque también está la esclavitud de los vicios, está la esclavitud económica? Es que aquí es solo esto, es un solo tema. ¿No será que tenemos que revisar, hermano? Que tenemos que revisar qué está pasando, a ver si no hay esclavitud, la esclavitud de Egipto. Porque aquel pueblo, hermano, ese pueblo lo tenían haciendo adobe, no iba para ningún lado. Todos los días, hermano, así aplanando el barro para hacer adobes. En otras palabras, ¿sabe cuál era el problema de la esclavitud de Egipto? La monotonía. Habían caído en una monotonía. ¿No será que en el matrimonio hay una monotonía? Estamos esclavos. Si en el matrimonio o en la familia hay depresión, tristeza, aflicción, entonces estamos esclavizados de algo. Entonces sacúdase todas esas cargas. En Gálatas 5:1 dice, Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Cuiden esa libertad y no se dejen someter de nuevo al yugo de la esclavitud. Entonces aquí está la parte que yo le decía. Hay personas que entonces hay familias que se acostumbraron a esta carga y la llevan con ellos. Hermano, Dios no quiere que nosotros tengamos mezclas en nuestra familia. Dios odia las mezclas. Dios Dios en su palabra nos dice que no podemos mezclar lo santo y lo profano. Eso es lo que el Señor nos está mandando. Pero yo veo aquí en Gálatas 5:1 que me confirma lo de Éxodo 6:6. El Señor dice, yo soy el Señor, yo los sacaré de debajo de las cargas de Egipto, les libraré de la esclavitud con brazo extendido. Entonces Dios lo va a hacer, pero yo tengo que revisar mi familia. No estaremos esclavizados a algo, a vicios escondidos, a situaciones que solo usted sabe y Dios. Bueno, ni Dios sí sabe, pero usted no le ha querido decir. Veamos con otra. Entonces, la carga de Egipto es la esclavitud. Hay gente atrapada en algo. En una relación puede estar atrapado usted. En un yugo desigual puede estar atrapado. En su carácter puede estar atrapado. Esas son cargas de Egipto. Carga de Roboam. La segunda que yo encontré es la carga de Roboam. La carga de Roboam es desechar el consejo. Miren, Roboam era hijo de reyes, hijo de Salomón. Muere Roboam y él, en vez de seguir el legado que su padre había dejado, él quiso establecer su propio reino y no escuchó consejo. Cuando en Segunda de Crónicas 10:8, que ya lo vamos a ver, dice que abandonó el consejo. Abandonar es soltar, renunciar, no escuchar, desamparar, desechar. Y cuando habla de consejo, dice que habla del plan, prudencia, del acuerdo, del designio y del propósito. Entonces Roboam desechó el consejo del propósito que Dios había establecido en la línea generacional del rey David, comenzando con Salomón. Y tuvieron líos, hermano, por eso. En Segunda de Crónicas 18, entonces no se olvide, si estamos hablando de las cargas que limitan el avanzar de las familias hacia la meta, pero que en esta noche el Señor nos dice, escucha mi voz, lleva mi mensaje a tu corazón, camina en el camino que yo te muestro, dice el Señor. Bota toda carga que te impide avanzar en el nombre de Jesús. Puesto los ojos en Jesús, dice el Señor. ¿Cuáles cargas? Las cargas de Egipto, que es la esclavitud. ¿Cuál otra carga? La carga de Roboam. Dice Segunda de Crónicas 18, pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y le servían. Mire, ponga el cinturón de seguridad porque aquí va a haber mucha tela que cortar, hermano. En Segunda de Crónicas 10:4 comienza en el contexto la historia. Dice que hay un nuevo rey, que es Roboam. Jeroboam estaba en Egipto, él iba a decirle a Roboam, ¿sabes qué, Roboam? ¿Sabes qué, rey Roboam? Tu padre hizo pesado nuestro yugo. Es decir, Salomón le había hecho pesado el yugo al pueblo, eso le estaba diciendo. Ahora pues, aligera la carga de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros. Y de Segunda de Crónicas 10:5,
Entonces él les dijo, volved otra vez a mí dentro de 3 días, y el pueblo se fue. Entonces Roboam los escucha, les dice, vuelvan dentro de 3 días. Entonces en el versículo 6 de Segunda de Crónicas 10, dice, el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo, ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Mire, hasta ahí él iba bien. Hasta ahí él iba bien. ¿Y cuál fue el consejo que le dieron ellos? Le dijeron, si eres bueno con este pueblo y les complaces y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Ese fue el consejo que le dieron los que habían estado con Salomón cerca de él toda su vida, hasta que murió. Pero paremos aquí porque ese es el punto que yo le quiero trasladar. No olvidemos que la carrera familiar exige resistencia para terminar la carrera. Y yo me tengo que deshacer de estas cargas. La carga de Egipto y ahora la carga de Roboam. ¿Cuál es la carga de Roboam? No seguir consejo, no escuchar consejo. Cuando en la familia no se escucha consejo, eso genera una carga. Porque hay problemas que nos hacen retroceder y nos impiden avanzar hacia la meta. Mire, que Dios me dé gracia con lo que le voy a decir, hermano. Mire, una cosa es que nuestros hijos, por la preparación académica, por la experiencia, a pesar de la edad, por la madurez que puedan tener, nos sugieran cosas que mejorar. Y uno dice, tenés razón. Pero otra cosa es, porque eso es lo que pasó aquí, entre otras cosas. Otra cosa es, hay familias, póngame atención a esto, porque ahí hay un problema. Hay familias que los hijos le dicen a los padres qué hacer, y eso no está bien, porque está invertido el orden de la jerarquía en la casa. Yo he visto casos, hay hijos que le dicen a los papás, váyase por la derecha, compre aquí, pague aquí y vaya allá. Yo no estoy hablando de ir a hacer mandados o diligencias, que a todos nos ha tocado. Yo hablo de que hay padres que se ven tan limitados, y no que no tengan la capacidad, sí la tienen, pero por circunstancias de la vida, ellos permiten que sus hijos les digan qué hacer. Eso por un lado. Pero hay otros que siempre, mire, está bien consultar a nuestros hijos, yo lo hago. Con mi mamá, cuando queremos tomar una decisión, como nuestros hijos ya están grandes, nosotros les decimos, muchachos, ¿qué piensan? Pero una cosa es decirles qué piensan, a decirles qué hacemos. Porque le quiero decir algo, a veces nosotros cargamos a nuestros hijos con problemas que deberíamos resolver los grandes, nosotros, la pareja. Yo sé que hay casos especiales porque hay madres que tal vez son solteras o padres solteros que están educando a sus hijos. Entonces ahí cambia la cosa porque uno busca consejo en la familia, y está bien, porque en la familia es lo que tenemos y es la que nos va a aconsejar pues para bien. Entonces el problema aquí es, volviendo a Roboam, que él consultó con los ancianos pero no puso por práctica el consejo. Entonces yo le pido algo, mire, ¿quiere avanzar en la vida familiar? Ponga por obra los consejos que vienen, primero del Señor a través de su palabra, y segundo los consejos que usted pide. Hay personas, miren, aquí me voy a meter a líos, pero nos ha pasado, y harto, como dicen aquí, como decimos aquí en Bogotá. Miren, hay personas que piden consejo, pero solo nos dicen lo que nosotros queremos oír. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que piden ministración y piden consejo, pero nos dicen lo que nosotros queremos o pretendemos oír, pero se van a hacer lo contrario. Por eso tienen líos. Y así, esa carga de Roboam va a estar ahí. Entonces, ¿qué pasó con Roboam? No consultó a Dios. Si usted se fija, jamás le dijo, Señor, ¿qué hago? Se fue donde los hombres. Entonces hay personas que buscan consejo en el lugar equivocado, por eso tienen líos en este momento. No busque consejos en el lugar equivocado, busque consejo en el Señor y en las personas que Él ha delegado, si usted así lo permite.
Entonces, mire, Roboam tenía todo, tenía la ley, tenía el sacerdocio, él era el rey, pero no tenía lo más importante, que es la aprobación de Dios. Entonces aquí es donde está el lío. ¿Cuál es la carga de Roboam? La carga de Roboam nos enseña que cuando se desecha el consejo, no vamos a tener la aprobación de Dios. Lío, hermano. Hay personas que lo tienen todo, menos la aprobación de Dios. Hay familias que lo tienen todo, menos la aprobación de Dios en sus actuaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Señor, ¿te agrada esto que estamos haciendo? ¿Te agrada mi matrimonio? ¿Te agrada cómo mis hijos estamos llevando la familia? ¿Te agrada lo que hacemos, Señor? Le repito, hay personas que lo tienen todo, pero no tienen la aprobación de Dios. No porque las cosas funcionen, es porque Dios está en el asunto. Escuche el consejo, por favor, se lo pido. En 2 de Crónicas 10:5 dice, en el 6, en el 7, no, ya se lo leí, el 7 dice, entonces ellos le respondieron diciendo, si eres bueno con ellos, ya le dije cuál fue el consejo que le dieron los jóvenes, pero no consultó a Dios. Entonces, las decisiones de Roboam estaban basadas en lo que sabía. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Se lo regalo, Proverbios 19:20. ¿Quieres salir de la carga de Roboam? Proverbios 19:20. Escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. ¿Cuál es el problema? Hay gente que no le gusta que la corrijan, porque son orgullosos. Hay gente que no quiere corrección. Hermano, la vida es una escuela que tarde o temprano nos vamos a graduar, a golpes o no, pero nos vamos a graduar. Entonces es mejor hacerlo a plazo, decirle, Señor, aquí estoy. Mira, Señor, a mí no me gusta que me digan qué hacer. Señor, a mí no me gusta que me dirijan, a mí no me gusta que me den consejo, a mí no me gusta esto, pero ¿sabe qué? Llevémoselo al Señor. Porque el versículo 21 de Proverbios 19 dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Entonces, ¿cuál va a prevalecer? El consejo de la palabra, el consejo del Señor, el consejo del Espíritu, el consejo de la llenura que viene a través del Espíritu. Está difícil, ¿verdad? No me deja avanzar el Señor, pero en el nombre de Jesús que le dé por lo menos 2 más. Entonces, la carga de Egipto es la esclavitud. Gálatas 5:1 dice que Él nos ha hecho libres en la libertad que hay en Cristo. El segundo es el Roboam, la carga de Roboam que nos impide avanzar, es la carga de no escuchar consejo. Escuchen consejos, esposos, escuchen a su esposa. Esposa, escuche a su esposo. Hijos, escuchen a sus padres. Padres, escuchen a sus hijos. A veces ellos tienen razón. Mire que se estaba quemando una casa. Y la mamá, por estar hablando por teléfono, la niña le decía, mamá, ya voy, no me moleste. Mamá, ya voy, no me moleste. Hermano, se quemó la casa. Y le dice, ¿por qué no me dijiste? Yo te quise decir, pero nunca soltaste ese teléfono. A saber a quién le estoy diciendo. No lo de quemarse la casa, ¿va? Sino que no prestar atención. Tercer consejo, la carga de la prueba. Hermano, la prueba produce carga. Entonces, esta carga, acuérdese que la familia es una carrera que exige resistencia, que solo en Dios la podemos encontrar, pero tenemos que estar en el camino correcto, escuchar su voz, poner por obra su palabra, botar toda carga que nos impide avanzar, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es la clave. Entonces la carga, en la prueba tiene carga, pero la prueba produce paciencia, pero la misma paciencia nos carga porque no nos gusta esperar. Es que vivimos en la época del microwave, la época de lo flash, la época de todo rápido. Entonces, todo queremos rápido. ¿Por qué? Porque hay un aparatito negro del cual transmitimos, un aparatito negro llamado celular, que nos resuelve la vida en muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Nos hemos adentrado en esa cultura de lo fácil y de lo rápido, que queremos que Dios así nos conteste. Pero mire lo que dice el Señor en esta noche. El Salmo 66:10 y el 11 dice de esta manera: porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata. Las pruebas, los desiertos, las necesidades son para refinarnos, porque usted es valioso, usted es oro valioso para el Señor, su familia es valiosa para el Señor, pero hay que refinarlo.
Y eso va a ser con fuego, le van a quitar las impurezas para que usted brille y sea una familia de honra para el Señor. Yo espero que haya dicho amén. Nos metiste en la red, carga pesada pusiste sobre nuestros lomos. Entonces aquí Dios hace dos cosas. Dios permite a veces, mire, una cosa es caer en la red de los enemigos, la cual tienden para que uno pueda tropezar, pero otra cosa es caer en la red del Señor. Es mejor caer en la red del Señor, estar atrapado ahí, porque Él nos guarda y nos cuida y Él sabe en qué momento nos va a soltar. Tú nos has probado, nos has refinado como plata. Entonces nos metiste en la red. Y fíjese que el Salmo 66:12, ¿sabe para qué permite el Señor esto? El Salmo 66:12, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua. Acuérdese que dice que aunque pasemos por el fuego no nos vamos a quemar, que aunque pasemos por el agua no nos vamos a ahogar. Pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Salmo 66:12, la Reina Valera 60. Entonces, la carga de la prueba nos limita. Porque a veces Dios nos limita, en el buen sentido se lo digo, para que nosotros podamos ser refinados y poder llegar a un lugar de abundancia. Es que Dios a veces, hermano, se lo voy a poner de manera coloquial, Dios a veces nos tiene que amarrar porque nosotros no queremos parar. A veces la red es una prueba, es un llamado de atención porque nosotros no queremos cambiar el estilo de vida que tenemos. Dios a veces nos tira una red. No sé si ha visto esas películas, en algún momento lo utilizan, que una de las formas de atrapar un animal o atrapar una persona es que le dejan caer una red. Entonces la red, obviamente es una red de lazo o de lo que lo hacen, de cáñamo o lo que lo utilizan. Entonces esa red limita los movimientos. Entonces, ¿no será que Dios nos tiene atrapados en la red en este momento para limitar nuestros movimientos y que dependamos totalmente de Él? Esa es la carga de la limitante de la prueba. Es que Dios quiere que tengamos paciencia. Vamos a ser probados, nuestras obras van a ser probadas. La red limita nuestras opciones, porque puede ser que usted, como esposo, como esposa o como familia, hemos solucionado todo con nuestras opciones y no las opciones del cielo. Entonces Dios dice, no quieres parar, no quieres entender. ¿No será que no hemos querido hacer caso? Y Dios nos ha tirado una red en este momento y nos tiene así maniatados. Hermano, no sé, es una broma, ¿va? Pues ahora hay que tener cuidado con lo que uno dice. Pero yo me acuerdo que en mi tiempo mi abuela decía, es que ustedes hay que amarrarlos. Hay gente que solo en la calle quiere andar. Saber a quién le estoy diciendo. Bueno, en el orden espiritual hay gente que no tiene disciplina, pues no se quiere sujetar. Entonces dice el Señor, no quieres sujetarte. Si eso lo dice la palabra. Cuando en Isaías 55 habla, tu postrer estado será muy grande. Entonces dice, pero no seas como el caballo, dice que hay que sujetarlo. Entonces a veces me voy a incluir para que no vea que lo estoy ofendiendo, yo espero que no. Hermano, a veces somos como esos caballos chúcaros, hermano. El Señor le dice por acá y van por otro lado. El Señor lo llama y se regresa. Se regresan cuando el Señor les dijo, yo no te llamé. Y son chúcaros, hermano. Hay gente que no quiere hacer caso. Por eso el Señor manda una red, y esa red a veces es una prueba. Entonces Dios permite la carga de la prueba para limitarnos en que no sigamos tomando malas decisiones que hoy tienen a la familia afligida o con problemas, o en el matrimonio, o en el trabajo, o en el ministerio. La red limita nuestras opciones. ¿Y sabe cuál es el problema? Que la carga pesada era porque antes nos movíamos sin peso. Hay gente que, no sé si ha visto, cuando usted, por ejemplo, usted tiene una profesión o un oficio, y cuando llega a un lugar y usted es experto en eso, ¿cómo se mueve usted? Bueno, así pasa en lo espiritual. Hay gente que Dios dice, no, te tengo que poner una red. Entonces Dios permite las pruebas para refinarnos y que usted pueda tener mayor valor. Entonces, vea qué cosas hay que parar. Hermano, es tiempo de parar para algunos. Dios, se lo digo de parte de Dios esta noche, de parte del Señor, es el tiempo de parar familias, es el tiempo de parar, revisar el campamento y tomar decisiones. Ese es el tiempo que viene, porque quizás Dios tiene
en pruebas algunas personas en este momento y algunas familias, porque no querían parar. Quieren seguir el mismo estilo de vida, quieren seguir las mismas situaciones que le traen tristeza a la familia. El Salmo 25:15 dice: de continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Entonces, el único, mire, cuando el enemigo nos tira la red, difícilmente salimos sin la ayuda del Señor. Pero cuando el Señor nos tira la red, ¿sabe para qué es? Para cambiarnos el oficio. Entonces Dios quiere que cambiemos el oficio en el nombre de Jesús. El Salmo 25:16: vuélvete a mí y tenme piedad, porque estoy solitario y afligido. Pero Él sacó mis pies de la red. El único que va a sacar mis pies de la red se llama Cristo, y que en la cruz lo ratificó. Él es el único que va a sacar mis pies de la red. En Mateo 4:18 y 19, Dios llega y mira a Pedro y a Andrés y les dice: les voy a cambiar el oficio, los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces, la prueba que usted está viviendo en este día o en este tiempo, quizás como familia o como matrimonio, es porque Dios le quiere cambiar el nombre. Pero el problema es que nosotros tenemos que deshacernos de toda carga. Hay gente que Dios la atrapó en la red de la prueba, en la red de la purificación, lo tiene maniatado y no quiere soltar. No quiere soltar. Suelte lo que le impide ser feliz en su matrimonio. Suelte lo que le impide ser feliz con sus hijos. Eso es lo que necesitamos hacer en el nombre de Jesús. La carga del asirio es el engaño. Otra carga, la cuarta. La carga del asirio. La carga del asirio es el engaño. Y ese engaño, miren, el enemigo todo copia. El asirio representa al anticristo, es una figura del enemigo, del diablo, que el Señor lo reprenda, pero también es una figura del anticristo. Ese es el asirio. El asirio es figura del anticristo porque se opone con engaños. Entonces, hay familias que tienen cargas porque hay mucho engaño dentro de la familia. Hermanos, si nosotros mentimos en el matrimonio, somos capaces de mentirle al Señor y mentirle a cualquiera. Si nuestros hijos nos mienten, hermano, le van a mentir a cualquiera. Si nosotros hemos mentido, hermano, ¿qué nos limita a seguir mintiendo? Entonces, si el tiempo que vivimos es un tiempo peligroso, porque esa mentira, ese engaño nos induce a la desobediencia. Hermano, hay gente que, mire, y se lo digo, mire, yo tengo los pelos en la mano, o sea, sé que la mula es parda porque tengo los pelos en la mano. Con mi amada nosotros vimos un caso hace muchos años, no es de la iglesia. Con mi amada, nosotros vimos ese caso de una persona que cuando nos sentábamos a hablar con él, hasta lloraba, hermano, lloraba. Yo decía, qué barbaridad, aquí el problema es la otra persona, decía yo. Hermano, y después me doy cuenta, la misma esposa del hermano del cual le hablo, bueno, hermano por fe, porque yo espero que siga en el Señor, ¿verdad? Entonces, el que lloraba, el mismo que lloraba y nos hacía un show ahí, ay, pastores, que mire. Hermano, esa misma persona después llegaba a golpear a su esposa, la trataba mal, le gritaba. Y después la esposa me decía, pastores, que usted escucha la versión de él, escucha la mía. Y una vez nos sentamos y le escuchamos. ¿Y sabe qué entendí? Que esta persona me contaba su versión para dejarme tranquilo, mas no se estaba dando cuenta que a mí me puede engañar. Es que, hermano, a uno lo pueden engañar, hermano, pero al Señor jamás lo van a engañar. Si el Señor mire, el Espíritu Santo está ahí con usted. Los ángeles que Dios ha destinado para que guarden su casa, para que guarden su vida, están ahí cuando le miran esos arranques de que tal vez no agradan al Señor. Porque estamos viviendo un tiempo peligroso y la Biblia lo dice. Este espíritu hace que la persona se quede sin aspirar a nada más. El asirio con engaño hace que la persona se quede estática y no aspire a nada. Hay mucho pueblo de Dios que no aspira a más. Lo mismo todos los días, lo mismo en la familia, lo mismo en el ministerio, lo mismo en todo, en su trabajo. Aspiremos a cosas mayores. Si la palabra dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero nosotros no salimos de las mismas cosas, los mismos líos, las mismas alegatas, las mismas cosas, los mismos pleitos.
Isaías 14:25 dice, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Cuando nos vamos a Miqueas 5:5, en Miqueas 5:5, ahí está la figura de Cristo que iba a venir como Rey y Redentor. Él traerá una época de paz, ese es Cristo. Así y todo tenemos suficientes líderes para contraatacar cuando venga Asiria a nuestro país y ponga en pie en nuestro territorio. Hermano, Asiria es el enemigo con el espíritu del anticristo confundiendo a la gente. Hay error, hermano, hay mucho teólogo en las redes ahora. Si usted escucha a todos los teólogos que se han levantado en las redes, hermano, va a terminar confundido. Ay, el pastor dice que no hay arrebatamiento, o aquí dicen que no hay arrebatamiento, pero el pastor dice que sí. Entonces, ¿a quién le hago caso? Aquí dice que no hay que ofrendar, el teólogo de la red dice que no hay que ofrendar, pero el pastor dice que sí. Entonces, ese es el problema de la confusión. No, aquí dice que no hay que congregarse. ¿Para qué congregarnos? Pero mientras esté ahí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿qué vamos a hacer entonces? Arranquémosle la página a la Biblia. Entonces yo veo aquí que Dios va a quebrantar al asirio, pero este espíritu es peligroso porque hay un engaño. Hay gente que anda buscando palabra profética, hay gente que anda buscando señales, milagros, y está bien que se den, pero primero en la palabra. Marcos 16 si no me equivoco. Ahí está. ¿Qué hacemos entonces con Marcos 16? Que dice que las señales seguían a la palabra. Primero en la palabra, hermano. Lamento decirle eso. Si usted no pone por obra la palabra, se va a quedar con las señales. ¿Y cuál es el problema del anticristo en la gran tribulación? Que ese va a hacer señales también. Va a bajar fuego del cielo. Y la gente va a decir, wow, ese era. Ese es. Así va a terminar diciendo. Pero se van a quedar, hermano. Entonces tenga cuidado. Le pongo otra, quizás le doy 2, me quedan 5 minutos. Entonces la carga del asirio, tenga cuidado, porque es el espíritu del anticristo que ya está el espíritu del anticristo. En primera de Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confiese a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, primera de Juan 4:3, ahí dice que el espíritu del anticristo ya está en el mundo, es una influencia demoníaca. Hermano, perdone, escuchaba en lo que venía, me cayó un video ahí muy educativo. Escuchaba una persona, un pastor que decía que el problema de las iglesias ahora es que hay hijos y evangélicos. Y usted dirá, pastor, no somos lo mismo. Sí, hay una diferencia, fíjese. El evangélico lo que tiene es religiosidad, pero los hijos lo que tienen es arrepentimiento. Se lo repito, el evangélico lo que tiene es religiosidad, pero los hijos tienen arrepentimiento, tienen intimidad, tienen presencia. Y eso es lo que tenemos que buscar. Hermano, no venga al culto para que yo lo mire, venga para que escuche la voz de Dios. Porque hay problemas en las familias, porque en apariencia, porque acuérdese, Jeremías 7, eran familias que iban al templo y decían, aquí está el templo, esta iglesia mía es la mejor del mundo, el pastor a la 1, a la 2 y a las 3, hermano, eso no nos va a salvar. Nos salva Cristo por el sacrificio que hizo en la cruz, pero usted tiene que dar frutos, su familia tiene que dar frutos. La carga de Eliaquín es una mala mayordomía. Le doy esta y otra, si me permite. La carga de Eliaquín. Hermano, a veces en las familias hay cargas porque somos malos administradores. Hay familias que tuvieron riqueza y la perdieron por ser malos administradores. Hay familias que se han alejado de la iglesia, predicaban, servían al Señor y echaron a perder los dones que Dios les dio. Perdón, los dones y el llamamiento son irrevocables, pero los echaron a perder, ¿sabe por qué? Porque los descuidaron. Hermano, descuide a su esposa y otro se la va a quitar en el nombre de Jesús, que no usted ni nosotros, reprendo en el nombre de Jesús. Pero descuide su negocio, otro va a llegar a ponerle un mejor negocio. Descuide sus hijos. Hermano, ¿cómo se sentiría usted que su hijo se sienta mejor con el vecino? Y no porque sea de él, ¿verdad? Con respeto lo digo, sino que le diga, no, es que fulano de tal me lleva a jugar fútbol, me lleva al cine. ¿Y usted cómo se sentiría? Bueno, así se siente el Señor. Porque somos malos administradores a veces.
Isaías 22, 25 dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Mire, aquí en Ezequiel 22, 15, desde ahí comienza, se lo cuento así rapidito. ¿Cómo surge Eliaquín? Eliaquín era un sacerdote, porque hay un Eliaquín que era rey, ese no es este. Este Eliaquín era un sacerdote. Entonces, ¿qué pasa con Eliaquín? Mire, había un sacerdote en ese momento que se llamaba Semna, era sacerdote del rey Ezequías. Entonces el rey Ezequías descansaba mucho en el sacerdote Semna se llamaba. Y Isaías 22:15 le dice el Señor: así dice el Señor Dios de los ejércitos, anda, ve a ese mayordomo, a Semna, le dice, que está encargado de la casa real, y dile, Isaías 22:16, ¿qué es tuyo aquí? ¿Y a quién tienes aquí? Que te has labrado aquí un sepulcro. En otras palabras, el Señor le manda a reclamar a Semna, el sacerdote, porque el pueblo de Israel estaba amenazado de ir en cautividad, al cautiverio. Pero Semna decía: no, yo aquí soy el sumo sacerdote, a mí no me va a pasar nada. Este es el prototipo de las familias que piensan que porque todo va bien, nunca les va a llegar nada. Hermano, tarde o temprano alguien va a tocar. La cuenta de cobro va a llegar, no os engañéis. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Entonces, ¿qué pasó con Eliaquín? Entonces el Señor quita a Semna por orgulloso. Entonces, los dones, talentos, capacidades y las competencias que Dios nos da en lo secular, en lo espiritual, en lo profesional y en lo que sea, se pierden. ¿Sabe por qué? Por orgullosos. Semna se creía la última Coca-Cola del desierto. Hermano, hay gente que cree que el ministerio, mire, se lo voy a decir de esta manera directo para que vea que no es a usted que le estoy diciendo. Puedo faltar, mi amada y yo podemos faltar en esta iglesia, pero la iglesia va a seguir adelante. Ninguno de nosotros es tan indispensable para el Señor, porque siempre van a haber 7,000 que no doblaron rodillas. Eso es ser mal mayordomo, creernos que sin nosotros la iglesia se va a caer. No, hermano, ese es el peor error que podemos cometer. Si acaso Dios nos buscó por el privilegio, Dios nos buscó por hijos, Dios nos buscó por lo que lo necesitamos, porque nos amó primero. Eso fue lo primero que el Señor vio en nosotros. No vio si usted es profesional o no, o si predica o no, si canta o no, si sirve o no. Eso viene después. Dios vio en usted a alguien que dijo: me deleito ver cuando mi hija o mi hijo me ama. Pero hay personas que han echado a perder su don por caprichos, por tonteras. Predican, cantan, sirven al Señor, tienen otros dones en el trabajo, se molestan porque el jefe los regañó, renuncian y se van. Algunos, bueno, hablo de los trabajos, porque realmente hay unos que son tiranos, hermano. Yo entiendo, porque usted es la persona que vive esa situación. Pero hay personas que son tan sensibles. Vivimos en una generación de cristal, y la iglesia está entrando en la generación de cristal. Uno ya no les puede decir nada porque se van. Ay, hermano, pues solón, sayonara. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros entendamos que Él, y sabe cuál es el problema. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Quitó a Semna y puso a Eliaquín. En ese entonces no se podían no habían muebles donde guardar las cosas. Entonces la gente colgaba lo valioso ahí en el clavo. Y ese clavo, donde se colgaban las cosas, era Eliaquín. Entonces puede ser que sobre usted esté su familia, estén sus hijos, esté su casa. Sobre usted, esposo que está ahí con su esposa, usted que está ahí, esposa, o mi querida hermana, que tal vez usted es la cabeza de su casa. Sobre usted descansa sus hijos, sobre usted descansa su familia. Entonces no se caiga. Y eso me habla de desarraigo. Entonces Eliaquín es figura de aquellos que son desarraigados por problemas en el carácter, por problemas en sus caprichos, por la altanería, por el orgullo de no querer decir me equivoqué y no querer pedir perdón. Esos son los Eliaquín, que pierden la mayordomía de lo que Dios les ha dado por un momento es que le iba a decir otra cosa, pero mejor no se la digo. Pero pierden, ¿sabe cuándo se pierden los dones y talentos? Por un momento de locura, por el amor de una mujer, decía aquel corito.
Mateo 25, 23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré. Aquí hay un problema, entonces eso llega a las familias porque hay inconformidad en las familias. Y ya me pasé, está inconforme, tal vez usted ahí. Ay, hermano, lo dejo hasta aquí. Tengo todavía como 5 más, no se las voy a dar. Lo vamos a dejar para el otro viernes en el nombre de Jesús, una segunda parte. Pero hermano, esto es serio, hermano. Yo termino aquí en el nombre de Jesús. Pero yo quisiera pedirle que en esta noche voy a orar. Es que mire, hermano, ya no hay tiempo. Yo quisiera decirle, no, hermano, esperémonos 30 años, hay esperanza. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo, hermano. Ya, por favor, ya dejémonos de pelear tanto, hermano. Ya. Es terrible vivir en una casa donde todo es aquel ambiente terrible, tenso, hermano. Que si uno pone una hoja de papel se corta por lo tenso del asunto. Qué triste vivir en una casa donde se ha perdido la ilusión. Qué triste vivir en una casa donde nuestros hijos solo están viendo a ver a qué hora se van de la misma. Qué triste vivir en una casa donde se perdió la llama del amor. No hay pasión en el matrimonio, no hay nada. Qué triste es vivir en una familia en donde ya no se ama al Señor ni se le respeta, en donde se ha perdido el temor, en donde prevalece lo que yo quiero y lo que yo pretendo y lo que yo creo que es. Eso es lo triste, hermano. ¿De qué le sirve al hombre tener todo y perder al Señor? Y el Señor le dijo, mire, a esa iglesia de Jeremías 7, ¿sabe cómo le llamó el Señor? Cueva de ladrones. Esa es la cueva de ladrones. ¿Sabe cuál es la cueva de ladrones? La iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Le hemos estado robando al Señor, hermano. Le hemos estado robando al Señor, se lo digo. Le hemos estado robando al Señor. ¿Sabe por qué le hemos estado robando al Señor? No hablo de diezmo ni ofrenda, no. Le hemos estado robando al Señor porque vamos a la iglesia, cantamos, predicamos, servimos al Señor, pero no queremos dejar la doble vida. No queremos arreglar nuestra vida, no queremos arreglar la relación con nuestros hijos, no queremos arreglar la relación en el matrimonio. Ese es el problema. Y no nos queremos arreglar con el Señor. Le echamos la culpa a todo mundo. Es que el pastor tiene la culpa, es que la pastora tiene la culpa, es que fulano tiene la culpa. ¿Y yo cuándo voy a decir, Señor, yo tengo la culpa? Eso es lo más triste, hermano. Esa es la iglesia de hoy, la iglesia de cristal. Por eso andan de iglesia en iglesia, porque andan buscando escuchar lo que ellos quieren escuchar y no quieren cambiar. Ese es el problema de la familia. Mientras nuestros hijos estén en la casa, hermano, tienen que respetar lo que ahí se vive. Tienen que tener temor de Dios, hermano. Perdone que se lo diga, tal vez con esta vehemencia. Es que mire, el tiempo se está acabando. Nos están ganando el mandado, nos están ganando los grupos esos que se han levantado, hermano. Ahora los valores se están perdiendo. Nos están trasladando a través de la ventana de Overton que a lo bueno le digamos malo y a lo malo le digamos bueno. No, la Biblia no tiene negocio. La palabra no se puede negociar. Yo no puedo trastocar lo que ya está escrito ahí, porque eso fue lo que le pasó. Tal vez le hago un resumen nada más. Las cargas que limitan el avance familiar. La carga de Egipto es la esclavitud. Revise si no estamos esclavizados a cosas que nos impiden llegar a la meta en la familia. La carga de Roboán es no escuchar consejo. Hay gente que, mire, tiene endurecido el oído, pues no va a avanzar si no escucha la voz de Dios ni escucha consejo. La carga de la prueba nos limita, porque a muchos Dios los tiene limitados, aún en la economía. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe lo que hay en su corazón, hermano. Diga toda su verdad. Se lo pido en el nombre de Jesús, diga toda su verdad. Porque hay personas que dicen verdades a medias, por eso están en pruebas. La carga del asirio es el engaño del espíritu del anticristo que anda en este tiempo. Y por último, la carga de Eliaquín, que es la mala mayordomía. Es tiempo de rectificar, hermano. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Le voy a poner un último versículo para mostrarle que estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo, hermano. Se lo voy a poner. El Salmo 55, 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará.
no dejará para siempre caído al justo. El Salmo 68, 19 dice: bendito sea el Señor, día tras día lleva nuestras cargas, el Dios de nuestra salvación. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Pero a usted le toca ser responsable con su casa, con su vida, con su familia y en el orden espiritual. Hermano, ya no hay tiempo. Perdóneme. Prefiero ser directo y decírselo a que usted me diga: nunca me lo dijo. Y si esto le molesta, perdóneme. Pero esa es la palabra. Y a mí me mandó el Señor a eso. La palabra no se negocia. ¿Quiere ver cambios en su vida? Escuche consejos. Salga de la esclavitud. Sea libre. Cambie. Busque gestionar bien las cosas en la familia. No esté encaprichado ahí y diciendo: es que a mí nadie me quiere, que solo a mí me mandan, que solo a mí me pasa. No. Esto ya no es cuestión de caprichos, hermano. La familia es un tesoro, es una carrera que exige resistencia. La familia, se lo repito, es una carrera que exige resistencia y muchos no la tienen. Porque no pueden con los de a pie, mucho menos van a poder con los de a caballo, porque no se han preparado. Hay gente que sabe mucha palabra, pero no tiene frutos. Revise eso, porque podemos estar yendo. Yo reprendo en el nombre de Jesús, pero podemos estar yendo, creer que tenemos una iglesia, pero tenemos una cueva de ladrones. Le hemos robado al Señor, hermano, se lo repito. Y es un tiempo de arrepentimiento. Esta noche es una noche de arrepentimiento. Yo le decía: Señor, perdóname, te he robado. Porque a veces no he sido diligente, no he sido todo lo santo que debía haber sido. Hay gente que tiene doble vida, le está robando al Señor. Le estamos robando a nuestros hijos cuando les toleramos cosas que los están llevando a la perdición. Y yo sé que esto es fuerte, pero yo prefiero decírselo de esa manera. Señor, yo te bendigo en esta noche. Señor, aquí dice que día tras día tú llevas nuestras cargas. Yo te las entrego, Señor. Perdóname, Dios, porque me he dado cuenta que te estamos robando, Señor. Que te hemos robado. Que no hemos sido honestos contigo. Tal vez sí, pero no hemos sido honestos aún en nuestra familia. Escondemos cosas, no hemos sido ni actuado con integridad. Perdónanos, Dios. Perdónanos. Perdónanos, por favor, Señor. Perdona a nuestros hijos. Ten misericordia de ellos. Ten misericordia de las familias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, queremos ser mejores hijos. Enséñanos a no ser religiosos, a no ser evangélicos, sino a ser hijos, en el nombre de Jesús. Que la misericordia de Dios venga sobre cada casa, sobre cada matrimonio, sobre cada familia, sobre esta casa, sobre nuestros hijos, Señor. Perdónanos, Dios, perdónanos. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor, por esta noche. Llévanos con bien a casa. Gracias por tu palabra. Señor, ten misericordia de nosotros. Perdona, Señor, al esposo, la esposa, perdona a sus hijos. Perdona, Señor, perdónanos, Dios, sirviendo en la iglesia, amándote, diciéndote amar, pero realmente, Señor, no hemos dado frutos. Señor, no queremos volver atrás. No queremos volver atrás. No queremos volver atrás. Queremos avanzar como familia. Dios, quita todo lazo, toda esclavitud, toda opresión que cualquier familia puede estar teniendo en este momento. Señor, a veces solo nos dedicamos a buscar lo material, lo económico, lo empresarial, aún lo ministerial, pero nos olvidamos de tu presencia. Señor, no queremos hacer nada que no sea aprobado de tu parte. No queremos ni riqueza ni nada, Señor, que no venga de ti. Si no es de ti, Señor, no lo queremos ni de regalado. En el nombre de Jesús. Gracias, Cristo, llévanos con bien a casa. Oramos, Señor, confiados en tu misericordia, como decía Daniel. Oramos confiados en tus misericordias. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Le bendecimos. Dejaremos la segunda parte para el otro viernes. Complementaremos ahí, me faltaban como 5 más o menos. Le bendigo, hermanos. Miren, es un tiempo en el que Dios va a colapsar. Van a ser muchos de repentes, pero va a ser en aquellos que sean odres dignos, limpios y preparados para recibir lo nuevo de Dios, porque eso es lo que Dios va a hacer. Bendiciones.